¿Cuáles son sus apellidos? ¿Cómo se llama su casa? Un paciente de 35 años de edad que hace pues más o menos 20 días comenzó con un cuadro de pérdida progresiva de la sensibilidad que ascendió pues desde los pies y que posteriormente se acompañó 8 días de una pérdida de la fuerza que fue ascendiendo hasta afectarle por completo los miembros inferiores y comenzar a afectar los miembros superiores. Entonces a continuación vamos a hacer el examen físico haciendo énfasis en la parte neurológica, en la evaluación de la sensibilidad y de la fuerza, que es lo que resulta más interesante en este momento, y posteriormente pues haremos otro corte para explicar cómo fue la historia clínica, para demostrar las ayudas diagnósticas, para hablar un poquito del tratamiento y para hablar de la enfermedad en sí. Bueno, entonces a continuación, el profe. Entonces hacemos la exploración. Doctor, ¿usted tiene todos los instrumentos que necesita? ¿Qué necesita para no estar pidiendo Ya cositas? tengo, no estar pidiendo, no. Ahora le vamos a explorar la sensibilidad superficial térmica. Entonces, Iván, usted me va a decir, con los ojos cerrados, apenas lo toque, me dice si siente frío o caliente, lo que siente. Cierre pues los ojos. Si siente, me dice. Este es el tibio y este es el frío. Él en realidad, como habíamos visto, tiene hipoestesia con un nivel sensitivo. Vení, ayúdame, porque es que aquí necesitamos taparle con una de las abanitas para subir esto. O más bien se le baja, profe, ¿no? No, esa está aquí y esta se le sube. Eso. Eso. Ahí. Vamos a ir de abajo. Se supone que uno está explorando desde donde piensa que tiene alteración de la sensibilidad hacia donde está normal. ¿Qué hubo? Estoy poniendo, está sintiendo. No, nada. Pare ahí. Estamos poniendo el tubo o con agua fría o con agua caliente. Y él va a decir. Comparémosle, póngame la mano aquí en... Siente frío. Y ahí, también frío. Y este, frío o caliente, o tibio. Compare. Compare. Y este. Pero entonces miren que están los derrames Frío, comparado con esto. ¿Cuál es el tibio? lo que decíamos, el 60%. En la izquierda tengo el frío y en la derecha tengo el tibio. ¿Ahí cuál fue? El frío eso. Este es el frío. Ahí necesitamos que esté muy concentrado. Es el tibio. Ese es el tibio. Y este. Es el tibio. Ese es el tibio. Este Ese es el frío. es el frío. ¿Seguro? ¿Seguro? Compárelo con este. Ese es el caliente. Este es el caliente. Ya no está, ya está. Ese es el caliente. Este es el caliente. Ese es el frío. Ahí ya no tiene, aquí no se equivoca, en la cara y en la parte superior del cuello no se equivoca, pero y empezó a sentir
el de aquí. ¿Qué nivel es este, Jorge? En el hombro. Y fuéramos a tener un nivel metamérico. C5 En el aproximadamente. hombro, debajito del hombro, en el brazo, es C5 y el hombro es C4. La que tiene, empieza a tener sensibilidad en C4, C5. Profe, y en los pectorales, ¿qué hallamos? Nada. Ahora me va a volver a hacer, porque ya este se enfrió, podemos parar. Él cuando fue perdiendo la sensibilidad que le ascendió, ya habíamos encontrado un nivel de hipoestesia o casi que de anestesia en el hombro a nivel prácticamente de C5, C4. Y se empezó a recuperar desde hace unos 2 días o 3 días, mejorando la sensibilidad, pero al tacto y al dolor superficial. Pero en realidad el nivel sensitivo sigue siendo C4 para la temperatura, que sigue teniendo algo de alteración. Lo que pasa es que empieza a recuperar algunas de las modalidades sensitivas superficiales. Este está bueno, listo. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, Darío. Cuando yo lo toque, usted me dice simplemente ya, apenas siente. ¿Listo? Bueno. Cierra los ojos. Cierre los ojos ya. Vamos a hacer de 2 maneras, presentándole un solo estímulo y él me dice, mire, ahí tuvo un reflejo de automatismo medular, que empezó a tener una espasticidad y ya le cambió. Acuérdese, pues bien concentrado. Cierre los ojos. Apenas empiece a sentir, me dice, ya. Acuérdense que uno va subiendo desde donde presume que tiene alterada la sensibilidad, y aquí es muy importante porque uno a veces comete el error de seguir desde el metameral T4, T3, sigue para acá y esto ya es cervical, entonces ya es cervical 4. Tiene que seguirse uno para la axila, que es alrededor de ¿cuál, Lady? T1, T2, ¿qué? Aquí es T1 y empieza uno en el antebrazo, C8 en esta parte, en el dedo medio C7, C6 por este ladito, C5 en la cara lateral del antebrazo. Acuérdese, ¿sí? ¿Qué dijimos? Sí, Cuando cambia o cuando empiece a sentir. por ahí cambia. Por ahí cambia, a ver, diga. Ahí lo siento. Ahí lo siente. Sí, Compare este con este. ahí lo siento más arriba. Lo siente más arriba. Este con este. Compare. A ver, entonces este con este. Lo siento más arriba. Lo siente más arriba. Aquí está con un poquito de nivel. La otra manera es presentándole los 2 estímulos. Vamos a ponerle. Abra los ojos un momentico, Iván Darío. Esto es tocar y esto es chuzar. ¿Sí? ¿Sí siente la diferencia? Bueno, cierre los ojos y me va diciendo. Cierre los ojos. Me dice si toca o chuza. Una de 2. ¿Listo? Bueno, Me dice si toca o chuza. Separe un poquito el brazo aquí, ojos bien cerrados, separase el vallajo un poquito, separar el brazo. Vamos a venirnos por aquí. Recuerde, o toca o chuza. Comparemos a ver. Póngame el bracito así. toca. Toca. Toca o chuza. Apenas siente. Toca, toca. Ahí chusa. Ahí chuza. Y ahí. Ahí toca.
Volvemos y encontramos el nivel. Realmente el nivel sigue siendo. Vamos a ver a este ladito. O toca o chusa. Aquí estamos por la parte externa del brazo. Toca. Toca. Cuando sentía, debe tener hipoestesia desde aquí Ahí chus. y ahí chusa. Aquí ya no se equivoca. Definitivamente, de C3 no tenemos duda, pero el nivel sigue estando muy C4, C3, C4. Encontramos un poquito más bajito allá. Entonces, hay una última forma. Esta es la de los dos estímulos, o con los ojos cerrados. Como la sensibilidad es un examen subjetivo y dependemos mucho de lo que él sienta, a veces le preguntamos, y cuando el nivel es en toras, es muy fácil preguntarle al paciente, bueno, ¿y ustedes de dónde siente normal? ¿De dónde para arriba? Si estamos buscando una lesión con un síndrome de hipoestesia, con un síndrome metamérico, ¿cierto? Entonces le pregunto al paciente, no, es que yo del ombligo para abajo no siento. La manera de hacerlo un poquito más objetiva es usted con los ojos abiertos y lo que estábamos haciendo al principio, con el dolor superficial en la Acá base, le retiramos esa- La blusa de arriba. la blusa de arriba. Con los ojos abiertos, presentarle el solo estímulo del dolor superficial y que él nos diga a partir de qué punto le cambia o a partir de qué punto siente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Mire bien, vamos a mirar aquí. Ahí le estoy chuzando, ¿usted siente? No. No siente. Eso ya lo habíamos demostrado y aquí abajo no nos quedan dudas de que él tiene anestesia para todas las modalidades. Ahora veríamos la profunda. Los cambios, según lo habíamos examinado, empezaban a ocurrir aquí en el tronco. Sabemos que el nivel de sensibilidad metamérico en ombligo es de 10. Vamos a empezar un poquito más abajo, de 11. Mire, yo ahí lo estoy chuzando. Siente. No lo sé. No siente. Me dice a partir de dónde cambia o empieza algo, tirar, el chuzo, nada. No. No. Esta mañana habíamos encontrado otra cosa. No. Nada. No. Dígame a ver a dónde empieza a sentir. ¿Recuerdan que aquí vamos como en C8, C7, C6? Él como tiene callos tenemos que tener precaución ahí porque es un gran agricultor. ¿No siente el chuzo? Por eso lo siento. Por aquí lo siente. Y entonces ya aquí cambió, aquí tiene un nivel de hipoestesia. Pero aquí, como habíamos visto ahora, sentía como, pero lo estoy chuzando o lo estoy tocando. Está chuzando. Chuzando. Dígame a dónde cambia otra vez. A dónde siente normal. Por aquí. Aquí empieza a sentir. Y ¿Y ahí. a dónde empieza a sentir el dolor como normal que si lo chuza? ¿Ah? Por ahí. ¿Por aquí? El C4 que habíamos encontrado, lo mismo habíamos aquí. Vamos viniéndonos. Aquí no siente que lo chuza. Nada. No siente. A ver, ¿a dónde empieza a sentir? A ver, dígame a dónde cambia. ¿A dónde cambia? Por ahí. Por aquí cambió. Sí, ahí. Y aquí encontramos que el nivel está, bueno, está casi que igual, el C4, empieza a sentir normal. Esa sería otra manera, con un solo estímulo y con ojos abiertos, de decir, pero eso es como tratando de comprobar. Esa es la sensibilidad superficial. La sensibilidad profunda podríamos evaluarla con el sentido de las posiciones articulares. Mire bien, Iván, mire bien. Este dedo, supuestamente, vamos a ponerle, vamos a flexionar aquí un momentito, hace reflejos de automatismo medular, con espasticidad, con un estímulo, y ya está, ahí está otra vez flácida. Entonces yo, le toco el dedo gordo, siente que lo estoy tocando, mire, mire, bien, bueno, mire bien, esto es para arriba, mire bien, ¿está viendo? Para arriba o para abajo. Y después, cierre los ojos. Bueno, ahí para dónde está el dedo, ¿para arriba o para abajo? No, no siento.
No siente. ¿Para dónde está? ¿Para arriba o para abajo? No siente. ¿Qué dedo le estoy tocando? No siento. No siente. Él tiene anestesia para todas las modalidades. Lo mismo haríamos aquí, pero él tiene también compromiso de sensibilidad profunda. La otra manera sería explorarle en sensibilidad profunda con el diapasón. ¿Qué pasa ahí? Vibración. Vibración, como un cucarrón. ¿No? Sí. ¿Aquí lo siente? Sí. Bueno, comparémoslo pues. Lo haríamos aquí, a ver. ¿Siente la vibración? No. ¿No siente la vibración? No. ¿No la siente? No lo siento. En prominencias óseas, en el tobillo, en la espina tibial, anterior aquí, espina tibial. ¿Siente ahí? No. Nada, no le vibra. Miremos ahí, espina ilíaca antero superior, estaría aquí. Ahí yo siento que está vibrando. ¿Usted no siente? ¿Ah? No sé. Apéndice sifoides. ¿Ah? Ahí. Otra sería poner en apófisis espinosas. Nada. No. Ahí sí lo siento. Ahí lo está sintiendo. De sensibilidad profunda y tiene un nivel más bajo. Tiene un nivel más bajo de hipoestesia en esta zonita, que sería todavía C8, T1. C8T1. Mire que aquí él, Ahí sí lo siento. ahí lo siente. Ahí también. Vamos a ver si aquí en esta vuelve y coincide. Ahí siente vibración. Ahí está sintiendo vibración. ¿Sí o no? Un poquito. Muy poquito. Y ahí. Ahí sí. Ahí sí, indudablemente. De la vibratoria sí tiene un nivel más bajo. O en T1. Veámosle por acá a ver si de pronto antes. En T2. Ahí sí lo siento. Entonces está más o menos en apéndice sifoide que no. ¿Y apéndice sifoide es cuál? ¿De qué? T6. 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 Entonces está entre 5 y 4. Está la vibratoria, le ha mejorado. Bueno. ¿Quién se lo responde? Gonzalo, estamos preguntándonos la sensibilidad vibratoria, la tiene en un nivel inferior. La lesión debe ser asimétrica o debe ser dispareja y tiene más compromiso de la parte anterior de la médula, cordones anteriores subió más y cordones posteriores es menos la lesión. Pero recuerden que a él empezó, fue ascendente, entonces la lesión se ha hecho de forma asimétrica, debe tener más compromiso medular anterior, que tiene mayor compromiso superficial y motor y menor compromiso profundo. Si fuera en la completamente disociada esa sensibilidad, tendríamos el caso de un síndrome medular anterior. No es este el caso propiamente, sino cuando hay una disociación de ese tipo, quiere decir que hay un síndrome medular anterior. Estimulando cuando estamos buscando él. No tiene sensibilidad, pero cuando a veces ante un estímulo empieza a tener el reflejo, o buscándole, vamos a buscarle el signo de Babinski, y aprovechar el Cronos para ver si tiene el reflejo de automatismo medular. Él hace un movimiento, hizo algo de Babinski y hizo una extensión, pero refleja, y rotación interna. Miren que hace la extensión, aquí hace. La respuesta plantar de él era neutra. Y ahí es flexiona. Aquí sí tuvo Babinski. Se esbozaba. Porque lo otro que sí tiene él es el clonus. Clonus como clonus agotable. Ya hoy no se lo encontraron. Todas las demostraciones fallan. Ahora estaba con clonus. Ya no. ¿Ustedes se lo encontró, Diego? No. Pero esta mañana tenía. No se lo han encontrado. Estaba empezando a tener clonus, que eso ya es cuando empieza de la fase de shock medular. Aquí se ven como dos sacudiditas, todavía no podemos decir que es clonus, falta una.
muy agotable. Toda demostración falla, doctor López. Sí, es una lástima. Vamos a ver si... Diego, vení, búscaselo vos a ver si... Sobre todo en el izquierdo. Esta mañana lo tenía derecho. No, es que se pasa. No quiere aparecer. No quiere aparecer. Sí se vio en una de las veces el reflejo de automatismo. Sí. Con mango plano. Y para pegar aquí, este es de los buenos martillos. El que es de manguito redondito. Triple servicio es el que menos sirve. El que presta 3 servicios. Es que triple servicio. Que tiene el reflejo estilo radial. Estilo radial. Muy difícil de encontrar. Que la lesión esté ahí. Comparemos con este. Rojito. Ese no lo hemos podido encontrar casi nunca, pero el bicipital sí. ¿Qué implicaría el hecho de que tenga tampoco? Yo estoy sintiendo que se levanta mi dedo, que contrae aquí un poquito. El bicipital tampoco. Ahí tiene como el tricipital. Deje la mano sueltica. Allí tiene, eso qué implicación fisiológica tendría, el hecho de que tenga vivos el tricipital, que lo tiene. A ver, yo le hago por este lado para que se vea en esta. Es vivo, ese es de 3 cruces, pero no tiene el bicipital y el estilo radial. Bicipital tenía una cruz, estilo radial ninguno. Tomemos el patelar. El patelar. Está vivo. 3 cruces ya. Y ahí está. Ahí es otra vez el automatismo. Aquí. Una manera de tomarlo es para el que tiene fuerza, está 3 cruces. El que tiene buena fuerza, coge las 2 rodillas a la vez y le toma así. La primera vez como hicimos, y así tiene que bajar esto. Que queden en la misma posición. Pero fue por la posición. Ahora cuando hicimos tiene, aquí también lo tiene hiperreflexo. Aquí también lo tiene. Y el patelar, que se puede, el aquiliano se puede tomar de varias maneras, así en este. Ahora, no, el clonos es mi mano. El clonos es mi mano temblando. Ya vamos a acabar. Ve, el clonos. El clonos. Cuando le iba a tomar el reflejo de esta manera, pero ahí sí voy a necesitar ayuda de en esta. No, eso, tenga usted. Eso. Y yo le cojo aquí, porque le vamos a buscar. El clonus es con esta. Le hago, busquémosle ahí el clonus. Pues ya en este caso vemos que el aquiliano tiene hiperreflexia con clonus. Entonces es 4 cruces. Otra manera de tomar el reflejo sería cruzando la pierna cuando se puede y haciendo así. Que también se puede hacer clonus. Aquí hace otra vez el automatismo. Ahí está bien. Hace su automatismo. Que tiene 4 cruces, porque es hiperreflexo con clonos. Bueno, clonos agotables. Reflejos profundos. Babinski, el signo de Hoffman. Nos dicen que es el equivalente del compromiso de vía piramidal en miembros superiores, Trommer, Shelford,
Debe hacer flexión de los dedos y flexión del pulgar. Sí. Se esboza el tronco, signo de Hoffman. En este lado no. Muy bien. Otros reflejos muy importantes en él, de los superficiales, serían los superficiales, los táneos abdominales. Vamos a ver. Lo ideal sería que estuviera en un decúbito supino completo, pero ahí relajado. Yo le voy a hacer una cosquillita, 2 vecesitas, que bien relajado andaría. En personas que no tengan mucho panículo adiposo, está dolido bilateralmente. Lo normal es que en el estímulo haya contracción de la pared abdominal del lado de donde se hace el estímulo. Descontrae el ombligo hacia el lado donde se está haciendo el estímulo. Superior, medio, inferior, él los tiene abolidos. Bueno. Bueno, listo. Vamos a explorarle la fuerza segmentaria en hombros. Levante los brazos y van. Sostenido. Eso no lograba hacerlo. Y aquí logra vencer la gravedad. Vamos a ver si hace resistencia. Manténgalo ahí. No deje que yo se lo baje. No deje que yo se lo baje. Duro. No deje que yo se lo baje. No deje que yo se lo baje. Muy bien. Ahora júntelos aquí. Júntelos así. Duro. No deje que yo lo traiga para acá. Duro, duro, duro. Eso, eso. Ya iba a decir que no tenía. Es que tiene una fuerza casi normal. Es decir, cuando uno encuentra que hace la resistencia y es normal, sería 5. Cuando hace una resistencia que no es normal, 4. Muy bien, vamos a hacer en la otra. En los codos. Flexión de los codos. Logra eliminar la resistencia, la gravedad, y hace resistencia para la flexión del codo derecho. Miren. Duro, duro, duro. Es una fuerza casi normal. En esta, duro, duro. Y miren que hace, estiren. Vamos a ver la extensión del codo. Duro, no se deje doblar. Tírelo para acá. No se deje doblar. Duro, eso. Mira, es que tiene una fuerza. La ha recuperado mucho. Duro, no se deje doblar. Duro. Ay. Normal. Tiene 5, 5 en codos. Vamos a ver en muñecas, que era donde también tenía más compromiso. Dóblela y no deje que yo la suba. No deje que yo la suba. Duro, 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 duro. Aquí es una fuerza de 4. Una fuerza de 4. Súbala. Vence gravedad. No deje que yo la baje. Ahí sí está 4. Ofrece resistencia, pero no es normal. Hágale así. Dóblela. Dóblela así. Dóblela así. Para abajo. Dóblela para abajo. Duro, duro. No deje, no deje. Ahí. Vamos a hacer a ver si elimina gravedad. Vamos a hacer una cosa de levantaría. Está ahí. Súbala así. Súbala. Apenas, a duras penas lo logra. Prácticamente está en 3, o uno diría que 2 más, si no es capaz de doblar la muñeca para la flexión. Vamos a ver para la extensión. Duro aquí. Súbala. Duro, duro. Aquí tiene 4 para la flexión, para la extensión de muñeca. Súbala aquí. Súbala. Y aquí tiene 3. Solamente logra eliminar gravedad, pero no ejerce ninguna resistencia. Muy bien. La que tiene más compromiso del superior izquierdo, distalmente. Apriéteme duro, duro, duro. Muy bien. Apriete duro aquí. Duro. No aprieta. Estírelas así. Estírelas así. Duro. Estírelas. Duro. Los dedos. Estírelos. Estire los dedos. No hace fuerza ahí. Prácticamente tiene 2 para flexión y para extensión en miembro superior izquierdo en los dedos. Y aquí sí tiene 4. Mira que ha ido recuperando mucho más este lado. Y este no ha logrado recuperar la fuerza. No. Porque estará quedado. Y llegó a estar en cuánto cuando ingresó. ¿Cómo estaba la fuerza? Sí, con el mismo patrón que me afectaba más que todo Más los compromiso. extensores de miembros superiores, obviamente. Sí.
más compromiso distal, pero tenía más o menos 4 de flexión de codos y 3 de extensión de codos, y ahora tiene casi que 5. Muy bien. Miembros inferiores, nosotros le pedimos que muevan algo la cadera, muévanla, para un lado, muévanla. Reflejo de automatismo ahí, reflejo. Bregue a moverla, miren que mueve el tronco y él está moviendo con las manos, pero no se observa. Bregue a subir aquí la pierna un poquito, bregue a subir la pierna, bregue a subirla, aquí la pierna, bregue a sostenerla, Vamos a ver si mueve el tobillo y los dedos. Mueva los dedos, mueva este dedito, para ver si al menos uno le pone las manos de los músculos donde está explorando, a ver si se siente que haya alguna contracción, porque en el caso de que él presentara, en el movimiento no se vea desplazamiento, pero uno palpe que sí hace contracción, eso sería una fuerza de 1, que se observe la contracción o se palpe, pero en él en este momento, en miembros inferiores, no encontramos fuerza, tiene una fuerza de 0. Muy bien. Bueno, hasta ahí. En la otra cosa, según eso, el déficit en él tendría una cuadriparesia en la evaluación del déficit motor, en la cual hay lejía en miembros inferiores, paraplegia, y hay paresia de miembros superiores, que es de predominio distal, con mayor compromiso en el superior izquierdo, pero se ha venido recuperando. Y lo que esperamos es que se recupere abajo también. Pues la esperanza es que vaya. Muy bien. Ya él tiene que ir. Es a las 11. No, Jorge nos estaba diciendo que es muy importante. Desde que le empezó la enfermedad, como en la segunda semana, empezó a tener compromiso de esfínteres. Y al principio era que no era capaz de orinar o se orinaba sin darse cuenta. ¿Cómo era Iván Darío? Me orinaba sin darme cuenta. Se orinaba sin darse cuenta, tenía incontinencia urinaria. Y después se le notó que tenía retención o también compromiso de esfínter rectal, y en este momento le tienen que estar pasando una sonda porque hace también retención urinaria, es decir, el compromiso esfinteriano es muy importante en ese cuadro clínico de lo que yo a él, desde el principio de la enfermedad. Por eso, muy bien. Dentro del examen de pares craneanos, en el nervio óptico segundo par, que se evalúa agudeza visual, la tiene aparentemente 20-40 por ambos ojos, campimetría por confrontación normal, visión de colores con el test de Ishihara, que le vamos a decir a él, eso se puede evaluar, como vamos a ver ambos, vamos a verlo con los dos ojos, porque idealmente después habría que hacerlo por separado, pero vamos a mirarlo cómo está. En esta cartica del test de visión de colores, yo le muestro unas laminitas y usted me va a decir, ¿qué número ve ahí? El 12. El 12. No tiene ningún problema ahí. El número, miren que aquí hay otro número, es El 8. el 8, y aquí Sí. el 5. Aquí hay otro número, El 29. el 29, y aquí el 24. 20. No, A ver, el 11. 24 u 11. Acuérdense que esa plaquita, en la 5 dijo 24 u 11. Vamos a ver en la 6. 7. 7, aquí qué número, 45. 45. Aquí El 2. el 2. Aquí usted me va a mostrar qué número hay. ¿Qué número hay ahí? No lo hay. No hay ningún número en la número 9, no hay ningún número. ¿Y aquí qué número hay? 16. 16. Ahora usted con el dedo en esta que está bien, va un caminito entre esta X y esta. Persígalo con el dedo índice, a ver cómo es el caminito. Sígalo con el índice. Váyase por el caminito. Vaya siguiendo el caminito. Sí, lo siguió. Mírelo bien, mire bien el caminito. El caminito sería acá. Señálelo bien. Lo que pasa es que tiene la dificultad, eso, entre esta X y esta X. Persígalo, sígalo con el dedo. Ese es el caminito.
Vamos a ver. Vamos a ver. El caminito, el primer camino no fue capaz. Y ahí es un número. ¿Qué número es este? 35, Y este. 96. 96. Muy bien. Ya vamos a acabar. Aquí me va a tener que decir otra vez, pero es que ahí, como él tiene la dificultad motora, pero con el índice, sígame el caminito de arriba y después se devuelve por el caminito de abajo. Hay un caminito arriba, ¿sí me entiende? Trate de señalarlo y yo le ayudo. Aquí, a ver, y usted va llevando el caminito. Pero no había una parte. Bueno, y ahora devuélvase por el caminito de abajo. Vea, aquí hay otro caminito. Sígalo. No lo veo. No el caminito. No vio ninguno de los caminos. ¿Mm? No. Desde acá. Desde ahí, pero por un camino, de un color muy bonito. No. ¿Qué color es este? No, y el de abajo. ¿Ah? Miren Ahí el está camino. el rojo. El rojo, siga el camino rojo pues, Ah, pero con el dedo, persígalo, a ver. Eso sí. Bueno, lo estoy llevando yo. Y ahora devuélvase por el de abajo. ¿De qué color es el caminito de abajo? Abajo. Sí, No lo veo. abajo no lo ve. No. Muy bien. Entonces ya tendríamos que evaluar. Pues, según eso, el fallo fue en la lámina 5, que vio el 11. Aquí en la prueba de Ishihara viene el test. Entonces en la figura 5, él vio la persona que tiene deficiencia rojo-verde o 21 y 11 yo no sé si dice, pero él vio primero dice que 21, cuando el número fue 74, tiene deficiencia de rojo-verde, no es completa. Y vamos a ver en los caminitos, el que tiene deficiencia del rojo-verde, ¿cuál es la lámina? La última. No, la del caminito es la última, que no ve en la que tiene trazas, y él no la vio bien. Y hubo el otro camino. ¿Cuál es el otro camino? El primer caminito. Ese Es fue la más como número- por debilidad, ¿no? Sí, tiene deficiencia, es la número 9. La número 9, que tiene, aquí nos diría que tiene no ver el camino ahí, o ver un 2 en el primer camino, sería persona con daltonismo o deficiencia, que se llama protanopía leve. Es decir, tiene deficiencia de rojo-verde, pero no es completa. Sin embargo, los colores como los vio en las otras, porque la afección que ustedes estaban buscando habría que hacerlo cada ojo por separado para ver si tiene deficiencia en visión de colores, que puede ocurrir en personas con afección del nervio óptico, que sea por deficiencia de vitamina B12, por neuritis óptica o algunas de ellas. En este caso, específicamente al tener mielopatía, uno la debe buscar por una mielopatía no traumática, debe empezar a buscar si hay lesión de nervio óptico pensando en una enfermedad desmielinizante, y de los nervios craneanos es muy importante ver esa parte porque el nervio óptico está muy mielinizado y hay ciertas enfermedades en las que se afectan, varias de ellas. Fuera de eso, él sí se había quejado como de disminución de la visión en los últimos 2 meses, pero muy bien específico, sí ha tenido, pero no el que llamamos nosotros síndrome de neuritis óptica, que es perder agudamente en forma súbita la visión, empezar a ver oscuro en cuestión de horas y en una semana empezarse a recuperar con dolor al movilizar el ojo. Ese es el síndrome de neuritis óptica, y que uno en el fondo de ojo no le encuentra ninguna alteración y resulta que sí tiene lo que es desmielinización o neuritis óptica. Neuritis óptica. Él tiene un hallazgo muy interesante, pero que hay que analizarlo con otros exámenes complementarios, que es palidez temporal en los discos ópticos. Tiene palidez en la parte temporal del disco óptico en ambos lados. Lo que pasa es que cuando eso es muy sutil puede ser normal. En él, que se ve tanto, la palidez pudiera estar relacionada con alguna enfermedad desmielinizante, que es lo que se está buscando. Ya. Estamos pensando que se le volvió a reactivar el problema de la otra vez, ¿se acuerdan? El que había salido con la resonancia. Ese problema se lo volvió a activar en el mismo punto. Ahora lo que estamos haciendo es dándole esteroides para que se le disminuya la inflamación y otra vez recupere la fuerza y la sensibilidad como lo recuperó en esa oportunidad. ¿Entienden? Solamente que esta vez usted se demoró un poquito, ¿vale? ¿Cierto? Se demoró como una semana. Entonces,
eso va a hacer que el tratamiento sea más largo, ¿me entiendes? Pero de todas formas vamos bien, hasta ahora lo que sabemos es que tiene inflamada la médula, ¿cierto? Pero el resto de exámenes no han mostrado ninguna otra cosa anormal, No, parecido o sea, cáncer o cosas así, no tiene. a los pulmones. Pulmonario, ese y cáncer el está hígado está bien, descartado. cáncer no tiene. ¿Listo? Sí, porque al principio, Pensaron Llegaron a pensar en eso y siquiera que usted no se dejó hacer la biopsia. sí, porque me iban a hacer una... una biopsia, sí, gracias a Dios no se le dejó hacer. Es que en el caso de Diego no había contado la parte de quitar, le dio una cosa parecida, pero no igual, en la que tuvo debilidad de las extremidades izquierdas, un dolor intenso, Sí. cervical. En cambio, esta vez no sin dolor. Esta vez no le dio dolor, sino el hormigueo. Pero de eso se recuperó después de que le dieron un tratamiento antiinflamatorio, otras cosas se había recuperado 6 meses. Él fue el que investigó eso. Tanto que no volvió a trabajar. Y volvió a trabajar después de 6 meses, ya había recuperado. Ese tipo de esa característica pues hace pensar más en una de esas enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple o como la enfermedad de DeVito, aunque él no tiene otras cosas, pero eso es lo que se está buscando, tratar de aclarar con los exámenes este síndrome de mielopatía aguda, no traumática y recurrente con inflamación. Así estamos. A ver, uno está pendiente de la resonancia. Bueno, entonces el paciente que acabamos de ver. Espérate, digo que quedó como en captura. Listo. Bueno, el paciente que acabamos de ver, les voy a contar un poquito de la historia como para poder entender más o menos y contextualizarnos. El paciente tiene 34 años de edad y vive en Sopetrán. Él es un agricultor y pues toda la vida se ha dedicado pues, al cultivo de frutas. El hombre venía completamente aliviado hasta hace más o menos 2 años, cuando presentó por primera vez un dolor cervical muy intenso, tan intenso que lo obligó a consultar por su propia cuenta, donde un neurocirujano, después de que se lo recomendaron médico general, y el neurocirujano le mandó unos exámenes, entre ellos una imagen para ver la columna cervical y más específicamente la médula espinal. En esa oportunidad se mostró que había una inflamación en la médula espinal, pero el paciente a los pocos días, semanas, mejoró solo. Entonces, al mejorar solo y al desaparecer el dolor y la debilidad que estaba empezando a sentir en las extremidades, pues decidió no volver al médico porque se sentía muy bien y siguió trabajando. Más o menos 6 meses después, el paciente de nuevo tiene otro cuadro clínico. Esa vez comenzó a tener pérdida de la fuerza, pero solamente al lado izquierdo del cuerpo, es decir, el miembro superior y el miembro inferior sin afectar la cara. Entonces en esa oportunidad se asusta más, ya no puede trabajar y deciden entonces traerlo y de hecho queda hospitalizado aproximadamente 1 mes. En ese segundo episodio se le repite la imagen para ver la columna cervical, en especial la médula, y encuentran que la inflamación que inicialmente le habían visto está esta vez más grande, que está engrosando la médula y no se puede definir de una forma confiable si hay un tumor o no. Sin embargo, la conducta que se toma entonces en ese momento es recomendar al paciente que se deje tomar una biopsia, o sea, un pedacito de la médula cervical donde está inflamada para definir si lo que hay ahí es un tumor o una inflamación. No obstante, pues como todos deben de saber, hacer una intervención quirúrgica ahí es potencialmente catastrófico porque el paciente puede quedar completamente cuadripléjico. Entonces el paciente decidió mejor no someterse al riesgo y se le hizo tratamiento médico con esteroides aproximadamente unos 2 a 3 meses. Después volvió a revisión y la nota del neurólogo que la revisa es muy diciente porque hay una recuperación cuantificada del 80%, tanto que el paciente recupera la motilidad completa y comienza a trabajar de nuevo. El paciente entonces continuó con un tratamiento crónico con esteroides, más bien por propio gusto porque vio que le había ido muy bien con los esteroides. Ahora el cuadro que acabamos de ver tiene 20 días de evolución, es decir, llevaba aliviado más o menos 8 o 9 meses, trabajando en la vereda sin problema.
Pero ahora entonces, de nuevo, y esto es lo que quiero describir, el cuadro es muy bonito, y es que comienza a tener parestesias, o sea, hormigueo, una sensación de entumecimiento que comienza en los pies y va ascendiendo. A pesar de eso, el hombre es como berraco, se fue a trabajar y estuvo trabajando más o menos 8 días, pero después de sentir las parestesias comienza a presentar es que las piernas se le duermen, o sea, disminución de la fuerza. Ante esa situación, entonces consulta de un médico allá en el hospital local, el médico le manda una dosis oral de esteroides y lo manda otra vez para la casa. Pero el paciente se asusta en la casa al ver que no recupera la fuerza y que por el contrario, la disminución de la fuerza ya comienza a afectarle los miembros superiores, asimismo la sensibilidad comienza a aumentar su nivel y deja de sentir el tronco. Cuando se encuentra así entonces decide venirse y es el paciente que acabamos de ver. ¿Qué con este paciente como para analizar y para tener en cuenta o para...? Es muy común, y eso se ve pues al diario vivir, que sea difícil diferenciar una mielopatía, o sea una inflamación de la médula, como por ejemplo una mielitis transversa, que es lo que tiene el paciente, de una polineuropatía, como por ejemplo un Guillain-Barré. ¿Y por qué suele suceder la confusión? Y eso es algo que uno tiene que tener muy claro, y es porque en ambos el paciente no puede mover las extremidades, en ambos el paciente pierde en ocasiones la sensibilidad, entonces ocurren muchas similitudes, sobre todo por ejemplo en este caso, donde la parálisis comenzó de abajo hacia arriba, como también se presenta el Guillain-Barré. Entonces la diferenciación radica en los signos neurológicos y en el examen físico. No hay ninguna ayuda diagnóstica, no hay nada que nos diga eso es tal, sino que es el examen físico, neurológico, bien hecho, con calma, el que nos va a dar la diferencia. ¿Por qué? Porque en una mielitis, que es donde se afecta las vías que provienen directamente del cerebro, hay unas ciertas características clínicas que se van a conocer como el síndrome de neurona motora superior, que está caracterizado por unos hallazgos al examen físico. Lo primero que va a ver es que el paciente va a tener pérdida de la fuerza, ¿cierto? O sea, va a tener una paresia, pero esa paresia es especial. Primero que todo, porque con el tiempo, si usted pudiese tocar los músculos de ese paciente, se va a dar cuenta que la paresia, aunque él no puede mover los músculos, están tónicos. Es decir, hay una hipertonía, o se encuentra el examen físico lo que se conoce como el abatimiento o el signo de abatimiento de navajas, ¿cierto? Eso es uno de los hallazgos. Lo segundo es que el paciente, cuando tiene una mielitis como este señor, comienza a tener hiperreflexia. Por eso lo observábamos ahorita, que el paciente, cuando uno golpeaba el tendón de la rótula, inmediatamente obtenía la respuesta. El paciente está hiperrefléxico y eso es patognomónico, característico de una mielitis, o sea de neurona motora superior. Además, el paciente va a tener el signo de Babinski, que es que al estimular la planta del pie, no de la mano, sino la planta del pie, uno va a obtener una respuesta extensora del hallux, cuando normalmente no es así. En una persona sana, el hallux debe hacer flexión. Entonces el signo de Babinski, que también lo tiene el paciente al lado derecho, es patognomónico. Entonces tenemos tres cosas hasta ahora, que sería la pérdida de la fuerza, pero con un aumento de tono, la hiperreflexia, el signo de Babinski, y hay otra cosa muy característica que a veces no averiguamos, y es que el paciente pierde el control de esfínteres, porque están gobernados desde la médula espinal, y al haber la transección, sea traumática por un golpe, o sea en este caso por una inflamación, se pierde también la capacidad pues, de controlar los esfínteres. Entonces, ese es por el lado de la mielitis. Por el lado de la polineuropatía, entonces sucede todo lo contrario, pero uno puede tender a equivocarse. Y es que la polineuropatía representa el ejemplo clásico de un síndrome de neurona motora inferior. Entonces, a diferencia de la mielitis, aquí también hay debilidad. El paciente no puede mover las manos y está tirado en la cama sin poderse mover. Pero el paciente tiene una debilidad flácida, es decir, usted le mueve las manos y es como un trapo, no está el aumento del tono característico del daño de neurona motora superior. Aparte de eso, el paciente, cuando usted le va a buscar los reflejos, está arrefléxico o en su defecto hiporrefléxico. O sea,
el reflejo está disminuido, pero casi siempre se encuentra ausente. Y esa es una de las cosas que más diferencian el síndrome de neurona motora superior e inferior, porque los tratamientos son completamente distintos y el pronóstico, si se maneja mal una u otra patología, depende del diagnóstico, porque si usted tiene el diagnóstico correcto va a saber qué hacer en ese caso. Bueno, los esfínteres rara vez se comprometen en las polineuropatías, aunque puede suceder, y algo que ya quiero con esto terminar, que es la diferencia más importante, y es que en la mielitis hay un nivel sensitivo. Es decir, el paciente, como lo pudieron ver en el examen físico, dice, vea, yo siento hasta acá, y él mismo se señala el nivel en el cual la sensibilidad es normal y la sensibilidad está perdida, cosa que no sucede con el síndrome de Guillain-Barré. En ocasiones en el síndrome de Guillain-Barré se puede perder la sensibilidad, pero no de esa forma, sino de una forma inespecífica, como si fueran unas medias o unas manoplas o unos calcetines largos. El paciente dice que pierde la sensibilidad en esas distribuciones, pero nunca va a tener un nivel sensitivo, y esta es como la diferenciación más clara entre esos dos síndromes. La médula espinal pues es prácticamente una estructura proveniente del sistema nervioso central, que pertenece al sistema nervioso central, que transporta vías, unas vías que ascienden. Ahí vemos una parte pues que sería el tallo, pero la parte más inferior ya va a ser parte de la médula. Unas vías ascendentes, otras descendentes, unas que llevan información hacia el cerebro sobre la sensibilidad, sobre la postura de las partes del cuerpo, y otras que vienen desde el cerebro llevando órdenes a los músculos para que se puedan mover. Entonces hay un concepto en neurología que se conoce como shock medular. El shock es la pérdida de la función. Entonces en este paciente, por mirar el ejemplo, tenemos un shock medular en el momento en que pierde paulatinamente las funciones de las estructuras que por ahí viajan. Uno puede tener esa pérdida progresiva, como la fue teniendo él, en el lapso de una semana, o la puede tener inmediatamente después de un golpe en una moto, después de un trauma con un proyectil de arma de fuego, cualquier cosa que seccione la médula. Eso se conoce como shock medular. ¿Y por qué shock medular? En ese momento hay una pérdida completa de todas las funciones medulares inmediata o paulatina, si es el caso. Se caracteriza porque el paciente queda con una pérdida completa del tono muscular y queda flácido. Entonces ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué si es parte del signo de neurona motora superior? Y esa es la diferencia, que en el shock medular al inicio hay hiporreflexia, hay anestesia y hay una parálisis sin tono, ¿cierto? Pero eso ocurre mientras los reflejos se recuperan. Cuando ya la médula no puede gobernar los reflejos comienzan a recuperarse, como en el caso de este paciente. Cuando él ingresó aquí tenía de reflejos inferiores, en los miembros inferiores tenía una cruz. Y día a día, cuando uno lo evalúe, ve que cada vez los reflejos están más exaltados, hasta el punto de que hoy le encontramos, si recuerdan, en el miembro inferior izquierdo, clonos. Y eso es algo muy importante porque nos enseña cómo las partes inferiores de la médula espinal, que quedaron separadas de la parte superior, poco a poco comienzan a reponerse del shock. Y ese es el término. El shock es la pérdida completa de la función y la reflexia. Pero con los días, 2 o 3 días después, el paciente comienza a tener reflejos cada vez más intensos, hasta que piensa a tener o finaliza teniendo clonos, que es la máxima expresión de los reflejos. Y algo muy bonito que quedó grabado ahí fue el episodio cuando el paciente tenía un automatismo medular. Ese automatismo medular en algunas personas sirve pues como una esperanza, creyendo que se están recuperando porque las piernas se movieron solas, y en realidad no está. En realidad lo que sucede es simplemente una hiperexpresión de que la parte que quedó desconectada de la parte superior está comenzando como a autorregularse, y eso es lo que se conoce como automatismo medular. El paciente incluso en ocasiones puede ponerse de pie porque los músculos se ponen tan tensos que lo soportan, pero obviamente no puede caminar porque no tiene ya la orden que provenga desde el sistema nervioso central. Pues nosotros recordamos que el sistema nervioso autónomo se divide básicamente en dos partes, ¿cierto? Un sistema nervioso simpático, un sistema parasimpático. El parasimpático básicamente tiene dos sitios de salida,
que son los nervios craneales, y la parte sacra, pues en la parte lumbosacra, que también hay unos ganglios, ¿cierto? Y el sistema nervioso simpático, que sale de unas cadenas cervicales y llega más o menos hasta algunas partes de la cadena torácica. Bueno, entonces en este paciente, cuando uno tiene un shock medular, la pregunta es: ¿qué repercusiones tiene un shock medular sobre la función autónoma? Son grandes, principalmente sobre el sistema nervioso simpático, que es el sistema o la parte del sistema autónomo encargada de mantener el tono de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando una persona, sobre todo se ve más cuando ocurre por trauma, cuando una persona tiene un trauma muy grave que le causa una transección de la médula espinal, y eso inmediatamente repercute sobre las cadenas simpáticas que salían de esa misma región, el paciente en ese momento pierde la capacidad de autocontrol de los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos dejan de tener un diámetro establecido por el tono de ese sistema, y como ya no está, se dilatan. Al dilatarse, roban sangre, y al robar sangre, tumban la presión arterial. Entonces, por eso se conoce que el shock medular, en ocasiones, cuando es muy grave, se acompaña de un shock hipovolémico, y es que el paciente, por redistribución, manda la sangre en lugar donde no lo necesitaría, pero porque ya no puede mantener el tono, y eso ocasiona una pérdida de la presión arterial, y por eso hay que comenzar rápidamente a colocar volumen. Pero el volumen en ese caso no es suficiente, por la razón simple de que si usted mete volumen pero no tiene forma de hacer vasoconstricción, pues nada está haciendo. Entonces el volumen se tiene que acompañar de medicamentos vasomotores para hacer contracción, ¿cierto? Bueno, obviamente eso no perdura, y si el paciente logra vivir ese tiempo, pues por eso una persona parapléjica, pues en el rato ya a los 2 o 3 meses estabiliza eso y puede volver a tener una presión arterial normal, porque el mecanismo es muy bonito y se llama pues la autorregulación del flujo sanguíneo regional, y es que las regiones del cuerpo que quedaron pues desarticuladas del resto del sistema nervioso autónomo aprenden que tienen que aprender a controlar su propio flujo sanguíneo, y en 2 o 3 semanas el flujo sanguíneo de esas zonas comienza a recuperarse y a mantener como una rata normal, y por eso entonces el paciente mucho después puede permanecer entonces ya estable hemodinámicamente, aunque tenga ya dañado de ahí hacia abajo su sistema nervioso autónomo. Bueno, y entonces la pregunta, o ya la otra parte sería, bueno, en este paciente, ¿cómo se repercutió? Imposible saberlo, porque el paciente lleva 20 días con el cuadro clínico. No sé cómo estuvo la presión arterial, y no sé cómo estuvo la capacidad de sudoración y la capacidad de pilorección y de termorregulación en esa parte del cuerpo en ese momento. Ya 20 días después es difícil, porque en este momento ha habido suficiente tiempo para regularse, y de hecho la presión arterial en este paciente está normal, está en 110/70. Entonces en este momento ya no podemos atribuirle daño pues, del sistema nervioso autónomo. Obviamente la variabilidad cardíaca y la presión arterial deben de ser en este momento mucho menores a lo que normalmente debería ser en la casa, pero no tenemos forma de saber eso por lo tarde que llegó. Cuando una persona tiene pues una mielitis, se suele perder pues la función, y eso es una de las características, como lo dije ahorita, de los esfínteres. El paciente refiere que después de que perdió la sensibilidad, perdió la fuerza, y ahí perdió la capacidad de orinar. Él dice que no orinaba y se quedó 2 o 3 días sin orinar, pero que no le dolía. Obviamente ya la inervación que lleva las fibras hacia el cerebro para indicarle: tengo la vejiga llena y por eso me duele, para obligarme a que yo la evacúe, ya no las tiene. Entonces el paciente se quedó 2 o 3 días, lo que ningún ser humano sería capaz de aguantar, sin orinar, y él dice que el segundo o tercer día orinó. Y si uno analiza eso, pues no es que se haya aliviado, sino que por rebosamiento se llenó tanto la vejiga que ya no aguantó más, y la fuerza del líquido ahí guardado pues venció la fuerza del esfínter y salió. Eso es lo que se conoce pues como que la persona orina por rebosamiento. Él todavía tiene ese problema, esa es la pérdida del control del esfínter voluntario con el cual uno se relaja y orina, porque como ya no tiene la sensibilidad, pues ya no siente ganas. Entonces lo que se hace con él en este momento es hacerle un cateterismo vesical, es decir, pasarle una sonda, un tubito
por la uretra hasta la vejiga y vaciarle cada más o menos 2 o 4 horas la vejiga. Eso con el fin de proteger los riñones y no permitir que la orina almacenada en la vejiga haga una fuerza, suba por los ureteres y le dañe pues los riñones, y aparte pues le sumemos otro problema. Entonces este paciente, hasta que se recupere, Dios quiera, vamos a tener que hacer cateterismo, por lo menos intermitente, aunque sea incómodo. Y con la parte del esfínter pues, rectal, es muy claro el paciente también que dice que no puede orinar y que también empezó a ensuciarse en los pantalones. Obviamente ahí sucede casi siempre lo contrario, y es que el esfínter externo pues, del recto, que obedece órdenes conscientes, incluso el otro, porque también pertenece a la médula espinal y se seccionó, pierde su tono y el paciente no puede contener las heces. Ese problemita, solucionarlo si es más complejo, pues lo único que se podría hacer es colocar un mecanismo de protección, un pañal, hasta que el paciente logre recuperarse, si se puede llegar a recuperar. Nosotros vemos que hoy tiene mejor fuerza que ayer estaba mucho más afectado por los miembros superiores, y esperamos que el paciente logre tener una buena recuperación. Eso es todo. Inicial, por lo menos tener varias vueltas a esta, que es la más, no me quiera, la más bonita de esta. Cuando muy grande fue la Isa. Mira, por favor, enfoca. Esta imagen, mira que es hermosa. Baja todo el cono y aquí se aclara en la mitad. Pero antes, no, mejor tomársela y ya se la señalamos con alguna cosa, ¿sí me entiendes? Después a la foto le... Eso era lo que quedaría en la nueva, pero no ha llegado.